Dejusticia.net, tu academia de oposiciones de justicia online, patrocina este vídeo. Dejusticia.net. Muy buenas a todos y a todas, mi nombre es John Fernández, soy abogado, profesor particular de Derecho y en el vídeo de hoy vamos a ver la 17ª parte de mi curso online sobre la Ley 40/2015. En el vídeo de hoy vamos a continuar viendo el capítulo segundo del título primero de la Ley 40/2015. Pero bueno, antes de nada y como siempre digo, si es la primera vez que me ves en pantalla, lo mejor que te puedo aconsejar es que acudas a la descripción de este vídeo, donde te voy a dejar un enlace a una lista de reproducción que he creado con todas las demás partes del curso, para que así te puedas poner al día. Si ya lo has hecho, te doy la bienvenida a esta 17ª parte del curso online, donde tal y como te adelantaba, vamos a continuar viendo el capítulo segundo del título primero de la Ley 40/2015 y lo vamos a hacer únicamente a través de los siguientes dos artículos, es decir, vamos a ver el artículo 61 y el artículo 62. ¿Pero por qué solamente dos artículos? Porque son larguísimos, son muy extensos y quiero que queden claros. Bien, aquí lo que vamos a ver es las competencias de los ministros y las competencias de las secretarías de Estado. Es decir, recordemos un poquito lo que veíamos en el artículo 55. En el artículo 55 estábamos estudiando la estructura de la Administración General del Estado y veíamos que dentro de la Administración General del Estado se comprendían la organización central, la territorial y la Administración General del Estado en el exterior. Pues bien, dentro de la organización central tenemos como órganos superiores a los ministros y a los secretarios de Estado. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Las funciones que tienen los ministros y las funciones que tienen los secretarios de Estado. Y en la clase siguiente, ahora ya sí, entonces ya concluiremos con este capítulo segundo del título primero, hablando de las funciones del resto de los órganos directivos. Pero en esta clase, ya os digo, únicamente vamos a ver estos dos artículos, el artículo 61 relativo a los ministros y el artículo 62 relativo a las secretarías de Estado. Como es una lista enormemente larga, lo que quiero recalcar aquí es lo siguiente antes de comenzar a ver cada una de estas funciones. Cuando nos encontramos ante algún artículo así, el mejor consejo que os puedo dar es que primero nos hagamos un esquema con las palabras clave. Algunas palabras clave que recordemos bien, que nos sirva a la hora de memorizar, porque aquí siempre os digo que es muy importante, que es sumamente importante y para mí lo que más, el hecho de entender lo que estamos estudiando. Pero aquí, ante unos enunciados tan largos, ante este tipo de enumeraciones, también hay que memorizar. Por lo tanto, la clave y lo que voy a intentar hacer ahora es quedarnos con algunas palabras que recordemos. Por ejemplo, en la función del ministro, la primera, la A, ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su departamento. Pues me quedaría con la potestad reglamentaria. Pero ojo, eso no significa que no nos tengamos que quedar con el resto de las cuestiones. Porque aquí es muy fácil que nos pregunten algo como señala la incorrecta y si no sabemos el resto podemos estar bastante vendidos en el examen. Así que os aconsejo prestar bastante atención. Son solamente dos artículos y vamos con ello. Bien, sin más preámbulos, vamos a empezar ya. Artículo 61, los ministros. Ya sabemos, estamos en el artículo 55 viendo los órganos superiores y lo primero de lo que nos hablaban era de los ministros. Bien, ¿qué funciones tienen? Pues nos dice que los ministros, como titulares del departamento sobre el que ejercen su competencia, ya hablamos de ello la semana pasada, cuando hablamos de, por ejemplo, el ministro de Justicia, el Ministerio de Justicia, con la ministra, y dirigen los sectores de actividad administrativa integrados en su ministerio, asumiendo las responsabilidades inherentes a dicha dirección. Es decir, son los mandamases dentro de su departamento ministerial. ¿Se entiende, verdad? Pues a tal fin tenemos todas estas funciones que vienen a continuación y las que vamos a pasar a leer y a entender la palabra clave para recordar. Bien, ¿cuáles son las funciones de los ministros? Primera, A, ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su departamento.
Yo aquí me quedaría con estas dos palabras. Potestad reglamentaria. Son los que tienen la capacidad de dictar reglamentos dentro de su departamento ministerial. Bien, continuamos. Fijan los objetivos del ministerio, aprueban los planes de actuación del mismo y asignan los recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las dotaciones presupuestarias correspondientes. Al final, como titular de ese departamento, el ministro o la ministra va a ser quien fije los objetivos de ese departamento ministerial. Entonces, marcamos fijar los objetivos y ya después nos tenemos que acordar que también aprueban los planes de actuación, muy relacionado con ello, y además asignan los recursos necesarios para llevar a cabo esos planes, ¿vale? Van a tener un presupuesto y ellos lo van a asignar a cada objetivo. ¿Bien? Perfecto. Además, aprueban las propuestas de los estados de gasto del ministerio. Aprueban las propuestas de los estados de gasto del ministerio y de los presupuestos de los organismos públicos dependientes y remitirlas, también aprueban el hecho de remitirlas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Bien, son los que se encargan de las propuestas de los estados de gasto. Además, como ya sabemos, la importancia que tiene el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que lo hemos comentado en anteriores videoclases, pues le va a tener que rendir cuentas también el ministro como titular de ese departamento ministerial. Como punto D tenemos que determinan y en su caso proponen la organización interna de su ministerio, de acuerdo con las competencias que le atribuye esta ley. Es decir, ya lo estamos comentando todo el rato, son los mandamases, son los que dirigen todo el cotarro, como se dice comúnmente. Pues bien, como directores de ese departamento ministerial, como jefes de ese departamento ministerial, no los confundamos con los directores generales de los que luego hablaremos, como jefes, como titulares, tienen la capacidad de determinar y proponer la organización interna de ese ministerio. Además, en el punto E, evalúan la realización de los planes de actuación del ministerio por parte de los órganos superiores y órganos directivos y ejercen el control de eficacia respecto de la actuación de dichos órganos y de los organismos públicos dependientes, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 47/2003 General Presupuestaria. Bien, pues son los que van a llevar a cabo esa evaluación de si se están cumpliendo los objetivos ya marcados por ellos mismos también. Además, en el apartado F nos dice que nombran y separan a los titulares de los órganos directivos, nombrar y separar a los titulares de los órganos directivos del Ministerio y de los organismos públicos o entidades de derecho público dependientes del mismo, cuando la competencia, ojo, no esté atribuida al Consejo de Ministros, a otro órgano o al propio organismo, así como elevar a aquel las propuestas de nombramientos que le estén reservadas de órganos directivos del Ministerio y de los organismos públicos dependientes del mismo. Aquí lo que tenemos que entender es que siempre y cuando algún nombramiento, alguna separación del servicio de algún órgano directivo, por ejemplo, no se tenga que hacer por el Consejo de Ministros o no esté reservado a otro órgano, le va a corresponder al ministro llevar a cabo esa función. ¿Bien? Y además también le va a corresponder elevar a aquel las propuestas de nombramientos que le estén reservadas, ¿vale? Al Consejo de Ministros, con eso se refiere a aquel, ¿vale? Aquellas propuestas de nombramientos que le estén reservadas de órganos directivos del Ministerio y de los organismos públicos dependientes del mismo. ¿Bien? ¿Se comprende la letra F? Perfecto, pues vamos con la letra G, que nos dice, también son los encargados de autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para altos cargos dependientes del ministro. De aquí, poco hay que explicar, nos quedamos con esas 4 palabras clave, ¿vale? Autorizar comisiones de servicio. En el apartado H tenemos que mantienen las relaciones con las comunidades autónomas y convocan las conferencias sectoriales y los órganos de cooperación en el ámbito de las competencias atribuidas a su departamento, ¿vale? Otra función más que tienen como consecuencia de ser el titular del departamento. Además, dirigen la actuación de los titulares de los órganos superiores y directivos del Ministerio e imparten instrucciones concretas y delegan competencias propias, ¿vale? Tienen la capacidad de dirigir la actuación de los titulares de los órganos superiores y directivos del Ministerio y además pues les pueden dar órdenes. Al final,
como vimos en la clase anterior, la semana pasada, están arriba de nuestro organigrama, ¿vale? Jerárquicamente son superiores y por lo tanto dirigen también a los que están por abajo. Ojo con el apartado J, que nos dice: revisan de oficio los actos administrativos y resuelven los conflictos de atribuciones cuando les corresponda, así como plantear los que proceden con otros ministerios. Yo este apartado, como siempre hago muchas veces, lo dividiría en dos, ¿vale? Este sería uno, la revisión de oficio de la que ya hablamos en la Ley 39 de 2015, ¿os acordáis de ella? Si no me equivoco, sería sobre la parte 22 o así del curso online pasado, el cual lo tenéis en la descripción de este vídeo. Si, por ejemplo, simplemente habéis venido aquí a ver cuáles eran las competencias del Ministerio y no me conocíais antes, que sepáis que tengo un curso de la Ley 39 de 2015 completo y actualizado. Lo tenéis en la descripción del vídeo, un enlace al mismo, ¿vale? Y en él vimos la revisión de oficio de los actos administrativos. ¿Os acordáis? Artículo 106 y 107, si no me equivoco, ¿vale? Pues ellos son, los ministros, son los que tienen la función de poder revisar de oficio los actos administrativos. Eso por un lado. Como J1 yo pondría eso. Y como J2 pondría que también son los encargados de resolver los conflictos de atribuciones cuando les corresponda, así como los de plantear los que procedan con otros ministerios. Es decir, si por ejemplo hay dos órganos que dependen del mismo ministerio, de ese ministerio del que estamos hablando en este momento, por ejemplo, del Ministerio de Justicia, utilizando el mismo ejemplo que vimos la semana pasada, pues va a ser el ministro quien se encargue de decidir a quién le corresponde esa función, si a un organismo o al otro. Y, por si por lo que sea, también tienen esa competencia atribuida para decidir lo que proceda con otros ministerios, también van a ser los ministros los que se encarguen de tomar esa decisión. Bien, apartado J, como veis, lo dividimos en dos y vamos con el K, que nos dice que son los encargados de celebrar en el ámbito de su competencia contratos y convenios sin perjuicio de la autorización del Consejo de Ministros cuando sea preceptivo. Es decir, en ocasiones, cuando sea obligatorio, cuando sea preceptivo, van a necesitar la autorización previa del Consejo de Ministros. Pero con ella o sin ella, cuando no sea obligatoria, son los encargados de celebrar contratos y convenios en el ámbito de todo el ministerio. De los convenios también hablamos largo y tendido en su día, antes de llegar a este título 1, lo último que vimos del título preliminar de esta norma fueron los convenios. Os remito a esa parte del vídeo y de los contratos, ya hablaremos en posteriores clases, ¿vale? Perfecto, apartado K, vamos con el apartado L que nos dice que son los encargados de administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio, aprobar y comprometer los gastos que no sean de la competencia del Consejo de Ministros, aprobar las modificaciones presupuestarias que sean de su competencia, reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público, así como fijar los límites por debajo de los cuales estas competencias corresponderán en su ámbito respectivo a los secretarios de Estado y subsecretario del Departamento. Y le va a corresponder también al ministro elevar al Consejo de Ministros para su aprobación las modificaciones presupuestarias que sean de la competencia de este. Bien, aquí poco más hay que explicar ya que viene bastante extenso, simplemente entender lo que os digo, que tienen la competencia de administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio, siempre y cuando no sea competencia del Consejo de Ministros. Si hay alguna modificación, pues son ellos quienes son los encargados de darle o rendirle cuentas al Consejo de Ministros, etcétera, etcétera. Bien, continuamos con el apartado M que nos dice que son los encargados de decidir la representación del Ministerio en los órganos colegiados o grupos de trabajo en los que no esté previamente determinado el titular del órgano superior o directivo que deba representar al departamento. Es decir, si por lo que sea hay un órgano colegiado que dicen, oye, necesitamos también un representante del Ministerio de Justicia, pero no dicen que sea el secretario general o el secretario general técnico, o el director general, no dice nada. Pues entonces, en ese caso, el ministro va a ser, te vas a encargar tú, como secretario general, de representarnos en este órgano colegiado, ¿vale? Por ejemplo, se entiende, ¿verdad? Vamos con el N que nos dice que son los encargados de remitir la documentación a su departamento
la documentación a su departamento necesaria para la elaboración de la cuenta general del Estado en los términos previstos en la Ley 47/2003, que era la Ley General Presupuestaria. ¿Vale? Es decir, remiten la documentación necesaria para la elaboración de la cuenta general del Estado. Además, en el apartado ñ vemos que son los encargados de resolver los recursos administrativos y declarar la lesividad de los actos administrativos cuando les corresponda. Nuevamente el apartado ñ lo dividiría en dos. Vemos que se encargan de resolver los recursos administrativos si le corresponde, por ejemplo, algún recurso de alzada que vaya contra ellos, ¿vale? Que sea el superior jerárquico justo y tenga que resolver. Recurso de alzada, por ejemplo, que lo estudiamos también en la Ley 39. Y muy relacionado con lo de la revisión de oficio de las que os hablaba hace unos cuantos apartados, tenemos la declaración de lesividad, que también hablamos en su día largo y tendido en esa parte 22 o 23 del curso online de la Ley 39/2015, que veíamos que cuando un acto era anulable, no nulo de pleno derecho, sino anulable, que había la posibilidad de, primero, declarar la lesividad de oficio y luego impugnarlo ante los tribunales. Pues bueno, los encargados de declarar la lesividad de oficio de un acto dictado por el ministerio, por algún órgano ministerial, van a ser el propio ministro, van a ser los propios ministros. Bien, perfecto, pues continuamos con la letra O, que nos dice que también se encargan de otorgar premios y recompensas propios del departamento y proponer las que correspondan según sus normas reguladoras, ¿vale? Otorgan los premios y recompensas. Lo pondríamos así, otorgar premios y recompensas. Además, también son los que conceden subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gastos propios del departamento y también los que fijan los límites por debajo de los cuales podrán ser otorgados por los secretarios de Estado o el subsecretario del departamento, ¿vale? Es decir, cabe la posibilidad de que les deje también esa función o de que veamos esa función también para los secretarios de Estado o el subsecretario del departamento, pero siempre y cuando haya previamente fijado los límites el ministro o la ministra de turno. Además, en el apartado Q tenemos que proponen y ejecutan, en el ámbito de su competencia, los planes de empleo del departamento y de los organismos públicos de él dependientes, ¿vale? Aquí pondríamos, mejor dicho, esto, planes de empleo del departamento. En el apartado R vemos que modifican las relaciones de puesto de trabajo en los casos que esa competencia esté delegada en el propio departamento o proponen al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas las que sean de competencia de este último. Bien, aquí, para modificar las relaciones de puesto de trabajo, que es las palabras clave que podemos tener para acordarnos del resto, muy bien, pero tenemos que acordarnos de que es en los casos de que esa competencia esté delegada en el propio departamento, o si no, son los que proponen al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas las que sean competencias de este último. Bien, hay que acordarse de todo, no solamente de las palabras clave, pero estas os van a ayudar para acordarse del resto. Y finalmente tenemos los últimos dos, que es, primero, imponer la sanción de separación del servicio por faltas muy graves, que esto sería como el despido, entre comillas, de los funcionarios de carrera. Ahí no se les despide, sino que se les separa del servicio, es la consecuencia más grave que pueda haber, y los únicos encargados de poder llevar a cabo son los ministros en el ámbito de su departamento. Y finalmente tenemos en el apartado T lo que ya sabéis que a mí me gusta llamarlo el saco roto, que sería que ejercen cuantas otras competencias les atribuye a las leyes, las normas de organización y funcionamiento del gobierno y cualquier otra disposición. Aquí podríamos poner eso, que ejercen otras competencias por ley, o podríamos directamente acordarnos con la palabra de saco roto. Las palabras saco roto, que ya sabéis que me gusta mucho utilizar para este tipo de funciones o de atribuciones. Bien, ya os digo, es un artículo largo, un artículo muy extenso, pero tiene su aquel. Hay que intentar acordarse. Es muy fácil que nos hagan aquí una pregunta de señala la incorrecta y nos cambian algo, ¿vale? Nos ponen una función del secretario de Estado de entre medias o nos ponen algo distinto dentro de ese enunciado. Así que mucho cuidadito con esto. Bien, pues acabamos de ver la figura o las funciones de los ministros. Vamos a continuar viendo las funciones
de los secretarios de Estado, del otro tipo de órgano superior que existe dentro de la organización central. Yo siempre os voy a poner este artículo 55 a lo largo de esta clase y de la siguiente para que lo tengáis en cuenta. Bien, figura de los ministros entendida. Vamos con los secretarios de Estado, que también, como veis, es un artículo bastante extenso y por eso mismo en esta misma clase única y exclusivamente vamos a ver estos dos artículos que veis. Y luego ya terminaremos todo lo que es el capítulo segundo de este título primero en la siguiente videoclase. Bien, secretarios de Estado. Los secretarios de Estado son directamente responsables de la ejecución de la acción del gobierno en un sector de actividad específica. ¿Vale? Se encargan de ejecutar la acción de gobierno, pero en un sector en concreto. Y asimismo, aparte de esa gran función que luego se verá desarrollada en el apartado segundo, nos continúa diciendo el siguiente párrafo que pueden ostentar por delegación expresa de sus respectivos ministros la representación de estos en materia propia de su competencia, incluidas aquellas con proyección internacional, sin perjuicio en todo caso de las normas que rigen las relaciones de España con otros estados y con las organizaciones internacionales. Bien, es decir, van a ser los que ejecuten la acción del gobierno en un determinado sector, pero además pueden tener otras funciones que los ministros le hayan delegado. Bien, perfecto. Pues vamos a continuar con el apartado segundo, donde ahora sí nos van a venir desgranadas, como veis en pantalla, otras muchas funciones que vienen a desarrollar un poquito estas dos principales que tienen. Bien, aquí lo que nos dicen es que los secretarios de Estado dirigen y coordinan las secretarías y las direcciones generales situadas bajo su dependencia. Acordaros del organigrama que vimos la semana pasada. Y responden ante el ministro de la ejecución de los objetivos fijados para la Secretaría de Estado. Lo comentábamos en el artículo anterior. Los ministros son los que marquen un objetivo y luego los secretarios de Estado son los que llevan a cabo esa ejecución. Y si por lo que sea el ministro le ha marcado un objetivo concreto para esa Secretaría de Estado, pues obviamente va a tener que responder los secretarios de Estado ante el ministro de si se cumplen esos objetivos o no. Y con ese fin, con todos estos fines que estamos viendo, le van a corresponder las siguientes funciones concretas, las que nos van a preguntar seguramente. ¿Qué son estas? Van a ejercer las competencias sobre el sector de actividad administrativa asignado que les atribuya la norma de creación del órgano o que les delegue el ministro y van a desempeñar también las relaciones externas de la Secretaría de Estado, salvo en los casos legalmente reservados al ministro. ¿Vale? Es decir, aquí tiene que quedar claro lo siguiente. Se le va a asignar una determinada función, una determinada actividad específica a la hora de ejecutar la acción del gobierno, como veíamos en el apartado primero, ¿vale? En el párrafo primero del apartado primero. Pero además también el ministro le puede delegar expresamente ciertas funciones. Entonces se van a encargar de ejercer esas competencias. Ahora bien, también como segundo subpunto, este sería el primero, como segundo subpunto de este apartado A, pondríamos que es que siempre y cuando no esté reservada esa función de representación en relaciones externas al ministro o a la ministra de turno, se va a encargar la Secretaría de Estado de desempeñar las relaciones externas del departamento ministerial. ¿Bien? ¿Se comprende? Quizá así como está redactado no se entiende muy bien, pero igual con esta explicación queda un poquito más claro. Vamos con el apartado B, que nos dicen que además estas secretarías de Estado ejercen las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección. ¿Vale? Competencias inherentes porque son al final directores, también son no los que más pueden mandar, pero casi. ¿Vale? Recordamos que estamos hablando de uno de los órganos superiores. ¿Vale? No de los ministros, que los pondríamos como igual los más, pero casi. ¿Vale? Son los órganos superiores de la organización central. En la siguiente videoclase veremos los directivos. Pero ahora estamos en superiores, recordamos, ¿vale? Entonces, ejercen las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección y, en particular, impulsan la consecución de los objetivos y la ejecución de los proyectos de su organización, controlando su cumplimiento, supervisando la actividad
de los órganos directivos adscritos e impartiendo instrucciones a sus titulares, ¿vale? Al final, sí, tiene que rendir cuentas acerca de los objetivos que le ha fijado el ministro para esa Secretaría de Estado, pero luego son los que marcan un poco también la dirección que van por los de abajo, ¿vale? Porque esos objetivos no solamente están para la Secretaría de Estado, sino también para todos los que dependan de esa Secretaría de Estado. Bien, como otra función tenemos el apartado C, que nombran y separan a los subdirectores generales de la Secretaría de Estado. ¿Vale? Pregunta de examen. ¿Quién nombra y separa a los subdirectores generales de la Secretaría de Estado? No son los ministros, son las secretarías de Estado, las propias secretarías de Estado quien nombra y separa a sus subdirectores generales. Que ya vimos que eran otros órganos que iban a estar sí o sí. Bien, en el apartado D tenemos que mantienen las relaciones con los órganos de las comunidades autónomas competentes por razón de la materia. También esta era una de las funciones que veíamos de esa relación con las comunidades autónomas para el ministro, pero aquí nos lo ponen de forma diferente. Bien, pues eso respecto al apartado D. En el apartado E vemos que también se encargan de la autorización previa para contratar, contratos del sector público, a los organismos autónomos adscritos a la Secretaría de Estado por encima de una cuantía determinada, según lo previsto en la disposición transitoria tercera del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Si os entra esta ley, ya habréis advertido de ello. Ya no tenemos este Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sino que ahora mismo ya tenemos la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014-23 de la Unión Europea y 2014-24 Unión Europea de 26 de febrero de 2014. A este respecto, pues lo que tenemos que hacer es simplemente entender que se van a encargar estas secretarías de Estado de llevar a cabo esa autorización previa para contratar a los organismos autónomos adscritos a esa Secretaría de Estado. Nos olvidamos del resto. No vendrá en esa disposición transitoria, igual viene en otra, no lo sabemos, pero dentro de esa ley nueva que, como os decía, es la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. Bien, apartado E, lo hemos comprendido ya, vamos con el F y nos dice que también se encargan de autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para los altos cargos, en este caso, dependientes de la Secretaría de Estado. También esta es una de las funciones que hemos comentado antes cuando hablábamos de los ministros, pero aquí para los que sean dependientes de esa Secretaría de Estado. Así que mucho cuidado a ver cómo nos pueden preguntar este tipo de cuestiones en un examen tipo test. Apartado F entendido, vamos con el G, que nos dice que también se encargan de celebrar contratos relativos a asuntos de su Secretaría de Estado y los convenios no reservados al ministro del que dependan, sin perjuicio de la correspondiente autorización cuando sea preceptiva. Hemos hablado antes que los contratos y convenios, en principio, era una función de los ministros, pero ojo, pueden celebrar contratos relativos a los asuntos de las secretarías de Estado. Estas secretarías de Estado pueden llevar a cabo ese tipo de contratos. ¿Y pueden hacer convenios? Sí, siempre y cuando no estén reservados al ministro. Y cabe la posibilidad de que en determinadas circunstancias primero necesiten la autorización del ministro, ¿vale? Pero sí que pueden llevar a cabo ciertos contratos, como pasaba antes también con las subvenciones. Ahora el apartado H nos dicen que las secretarías de Estado también pueden llevar a cabo esas concesiones de subvenciones y ayudas, pero en este caso con cargo a los créditos de gasto propio de las secretarías de Estado y con los límites establecidos por el titular del departamento. ¿Y quién es el titular del departamento? Efectivamente, el ministro. Así que por eso digo que por muy largo que sea este listado hay que echarle un vistazo, porque si no lo comprendemos, si solamente memorizamos las palabras clave de las que os decía y no el resto de la materia, cabe la posibilidad de que haya funciones duplicadas. Y ya sabemos que no puede haber una duplicidad de atribuciones o de funciones en un mismo ámbito, en un mismo territorio, ¿vale? En este caso, sí, pueden conceder subvenciones, pero con cargo a los créditos propios de esa Secretaría de Estado y además
con los límites que haya establecido ya previamente el ministro, el titular del departamento. Bien, apartado H entendido, ya solamente nos quedan 3 para terminar con todas estas funciones y para terminar la videoclase de hoy, que nos dice que en el apartado I, que se encargan de resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los órganos directivos que dependan directamente de él y cuyos actos no agoten la vía administrativa. Es decir, ¿de qué recursos estamos hablando? Dejo 5 segunditos para que lo pienses. Efectivamente, estamos hablando de los recursos de alzada, ¿vale? Si hay un órgano directivo, vamos al artículo 55 de nuevo, si hay un órgano directivo, alguno de los que vamos a hablar de sus funciones en la siguiente videoclase, e interponen un recurso o quieren interponer un recurso administrativo que ante una resolución que no agota la vía administrativa, tienen que interponer un recurso de alzada y ese recurso de alzada se interpone ante la Secretaría de Estado por ser su superior jerárquico. ¿Se entiende, verdad? Si hemos visto todo el curso de la Ley 39, ya vais a ver cómo no va a haber ningún problema a la hora de entender esto. Y si no, ya os digo que os animo a ver ese curso para entender todo esto también. Y además, como ya hacíamos antes, lo dividimos en 2 tipos de funciones diferentes. Esta por un lado, y la siguiente de las funciones que nos comenta este apartado hoy sería que se encargan de los conflictos de atribuciones que se susciten entre dichos órganos. ¿Entre qué órganos? Entre los órganos directivos que dependan de la Secretaría de Estado. ¿Vale? Ya veis cómo vamos relacionando unos y otros artículos. En el apartado J, por su parte, nos dice que se encargan de administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio por su materia propios de la Secretaría de Estado. ¿Vale? Administran los créditos para gastos, pero no los del departamento ministerial, sino los que sean propios de la Secretaría de Estado. Y en este sentido también aprueban las modificaciones presupuestarias de los mismos, aprueban y comprometen los gastos con cargo a aquellos créditos y reconocen las obligaciones económicas y proponen su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público. Todo ello dentro de la cuantía que en su caso haya ya previamente establecido quién, como hemos visto antes, dentro de sus funciones, el ministro al efecto y siempre que los referidos actos no sean competencia del Consejo de Ministros, que también lo comentábamos viendo las atribuciones del ministro. Bien, nos quedamos con eso, con esas palabras clave de que administran los créditos para gastos de los presupuestos dentro de lo que es la Secretaría de Estado, pero con todas aquellas particularidades que también vienen en este apartado J. Y finalmente terminamos hablando del apartado K para establecer otro saco roto, cualquier otra competencia que le atribuya la legislación en vigor también va a ser competencia, también va a ser una función de la Secretaría de Estado. Como os digo, en esta videoclase es un poco extensa, se hace un poco dura por el largo listado, pero lo que es comprenderlo yo creo que se comprende bastante bien. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, me podéis dejar por comentarios y ahí se puede abrir un debate para ver si entre todos nos echamos una mano. Pero creo que no es algo difícil de comprender, igual más difícil de memorizar, ¿vale? Yo, como siempre, os voy a animar a comprender un poco la materia, pero en este caso creo que la memorización es bastante importante, ¿vale? Muchas veces os digo, mejor comprender que memorizar. Con largos listados de este estilo hay que hacer las dos cosas, ¿vale? Así que ya me diréis en los comentarios si lo habéis comprendido. Como os decía, en esta clase hemos visto lo que es los órganos superiores de la Administración General del Estado, las funciones de los ministros y de los secretarios de Estado. Y en la siguiente clase, en la tercera clase de este capítulo, terminaremos de ver las funciones de los órganos directivos, que son los subsecretarios y secretarios generales técnicos, directores generales y subdirectores generales. Así que, si no quieres perderte nada y quieres apoyarme, te animo a que te suscribas al canal de forma completamente gratuita, que actives la campanita para que YouTube te avise de cuando subo un nuevo vídeo, que me des un me gusta para hacérmelo saber y sobre todo que compartas este vídeo con más gente para así poder ayudarles y para que así esta gran familia que juntos estamos creando pueda seguir creciendo. Asimismo, te recuerdo que en la primera línea de la descripción tienes el enlace a mi Patreon
y en la segunda tienes el enlace a un vídeo en el que explico cómo te puedo ayudar a través de esta nueva plataforma. Lo dicho, nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Un abrazo y mucho ánimo.